Mira, pues. Desde que está arriba. ¿Cómo? Mucha hambre y quiero comerme algo. Y orgulloso me siento de ser Bañada por los mares y el Orinoco, café, café, café y petróleo, ciudades amables, mujeres lindas, te vas y no la olvidas. Con moldura va, pura gallinas, Valle de Pararacataca, tres cordilleras la atraviesan, frío, calor, efervescencia, terrenos fértiles, todos los climas, te vas y no la olvidas. Cruz de Boyacá, 20 de julio, deporte nacional, orgullo patrio. Vivir en esta tierra es una maravilla. Gaitán, galán, rojas, pinilla, bambuco, torbellino, cumbias, guabinas. Te vas y no la olvidas. Los malos de cartel, Virgen del Carmen, gringos go home, Regina 11. Pobre Colombia redenta, desnuda, fría y hambrienta. El diario tan descontenta con la crisis turbulenta. Germina ya, De lo que conocemos, hay parte que desconocemos porque simplemente la ignoramos. germina ya, germina ya, germina ya, germina ya, germina ya. Mi nombre es Camilo Aranzazu. Ellos son mis compañeros Miguel y Alejandra. Buenos días, muchachos. Buenos días. ¿Todo bien? Ah, bueno. ¿Para dónde vamos ahorita? Vamos cerrando. ¿Dónde queda? ¿Cómo la ven para subir? Buena. ¿Sí? ¿Le hacemos de una? Hagámosle pues. La educación en Colombia estuvo desde la época de la conquista bajo la dirección de la Iglesia Católica. Durante la Constitución del 91 se estableció el gozo de una educación laica, donde todo establecimiento educativo del gobierno tiene prohibido muestras de inclinación por cualquier religión. El catolicismo en Colombia cuenta aproximadamente con el 70% de la población como fieles a sus doctrinas. A pesar del gran porcentaje y predominio que tiene sobre otras creencias como el protestantismo, cristianismo y otros estudios religiosos, el catolicismo ha ido perdiendo creyentes teniendo en cuenta que hace menos de 30 años era la única religión que se podía practicar y enseñar en el país. Echa para atrás, hombre. No, voy a hacer reguero y todo. Aquí empieza nuestro Via Crucis, el primer escalón. Santuario del Señor Caído o Santuario Monserrate, ubicado a 3.152 metros sobre el nivel del mar. La temperatura promedio es de 12 grados centígrados. Fue fundado en el año 1640, hace un poco más de 500 años, casi 500 años, por don Juan Borja.
Desde esa época cada día miles de creyentes suben con devoción los escalones empedrados y señalizados que llevan al santuario como acto penitencial. Otra alternativa para llegar al Cerro de Monserrate son los medios de transporte que son el funicular y el teleférico, que ya se las habíamos señalizado. Esa es la entrada para subirlos. En Monserrate se puede disfrutar de comidas típicas, tradicional e internacional, que compaginan la flora existentes en los cerros orientales de Bogotá. Bueno, vamos a subirlo. Ya estamos como en el tercer, cuarto peldaño y comenzaremos. Sí. Bueno, échese la bendición para subir. ¿Ya se la echó, Miguel? Sí. Listo. Yo me acordé, yo no le temo ni el mismo diablo, el miedo no lo conozco yo. Miedo, soy enemigo de los traidores, son los casos como razón. Vamos a la segunda parada. La primera parada. La primera fue el inicio. Me contaba el señor ya bajando. Entre tus labios de plata y mi acero inolvidable, quiero un protagónico.
Estoy aquí en el Santuario de Monserrate haciendo un poco de estiramiento para la actividad física, ya que el caminito siempre es largo. ¿Y usted qué sabe de Monserrate? El Cerro de Monserrate, que es uno de los símbolos de esta ciudad y es muy conocido a nivel internacional. Es uno de los símbolos de Colombia, a nivel arquitectónico e histórico. Esto lo fundaron en 1640, pero todo se deriva a partir de 1538, cuando el señor Gonzalo Jiménez de Quesada, el día 6 de agosto, estaba buscando un lugar para fundar Bogotá. Le pidió a sus colaboradores que buscaran un lugar propicio para fundar esta ciudad, y pues buscando en toda el altiplanicie que ofrece Bogotá, ubicaron que el sitio más apto era en Teusaquillo, ya que habían dos montañas que ofrecían una buena... ¿Cómo es? Dos montañas que podían bañar a la ciudad, que eran dos montañas que podían bañar a la ciudad por dos grandes ríos, que eran el San Agustín y el San Francisco. Hoy en día el San Agustín es el que corre sobre la calle 7 y el San Francisco lo canalizaron y está en la avenida Jiménez. Bueno, más adelante, como les decía, en 1640 el señor presidente de esa época, el señor Juan Borja, autorizó a Pedro Solís que podía construir en uno de los cerros, que originalmente esos cerros también se tomaron como un punto estratégico de defensa contra los ataques de los indígenas comandados por el cacique de Ubaque. Se había acabado un poco ese conflicto con los indígenas, pues obviamente ya habían acabado con ellos. Y autorizaron que en uno de los cerros se podía construir una capilla en honor a Nuestra Señora de Monserrate, que hoy en día la conocemos como Monserrate. La otra es el Cerro de Guadalupe, pero eso ya es otro cuento. Entonces nada, vamos a conocer un poco sobre qué ocurre allá arriba en el Cerro de Monserrate, la gente que va a la iglesia, la gente que va a pasear, que va a conocer, qué opina la gente del lugar y miremos cómo es la atmósfera en ese lugar. Se me descarga. Me empezó a cargar toda la noche. No, amiga, pero se descarga. Ahí estamos nomás, a un paso. Sí, me puede. ¿Cuánto cuesta? A 500. ¿Me regalaste? Bueno, pues acá en Colombia. ¿A solo 500? Pero es eso. Bueno muchachos, ya estamos aquí por fin en la Catedral del Cerro de Monserrate. Por fin llegamos, demoramos un poco porque estuvimos documentándonos y yo siempre tuve fe desde que llegué a este lugar de que nos íbamos a encontrar con nuestra amiga Hilda, que ella iba a estar acá. Hizo acto de presencia, nos la encontramos. Hay que tener fe. Exacto, hay que tener fe. Hilda, ¿cómo le fue en la subida por el... ¿Usted por dónde subió? ¿Cable o funicular? Por telesférico. Por el cable, subió por el cable. ¿Y qué vio allá? El viaje dura 4 minutos. En este momento cuesta 4.600 pesos. Súper barato. Y nada, se ve toda la ciudad en 4 minutos. Sí, perfecto, bueno. ¿Qué percibió de las personas que habían durante el trayecto? ¿A qué venían? ¿Venían a rezar, a tomar fotos? Pues la verdad no les pregunté, pero se ve más que todo personas de edad, es decir, de edad avanzada por el tema de la subida, no lo hacen casi a pie, pero pues venían más que todo casi no, bebés muy pocos, por lo menos en el trayecto, pero venían a rezar porque son personas de edad muy católicas. Como pueden ver, acaban de salir de misa de 12 o de 9, no sé de qué hora será, no sé cuánto tiempo nos tomamos. Salieron de misa de 9, de 8,
Una misa dura 2 horas. Eso. Entonces, pueden ver que hay muchísima gente. No te preocupes, la familia reunida. Estamos viendo la chaqueta. Hay té de coca, canelazo. Estamos con el señor Eduardo Chávez, que es miembro del sindicato de vendedores, de comerciantes y vendedores de Monserrate. Es uno de los comerciantes aquí. Estamos tomándonos un té de coca, uno de los productos que comercializan aquí. Nos habló de los beneficios que trae, de las propiedades de la hoja de coca. Y pues, le queremos hacer una pregunta al señor Eduardo. Sí, ¿Por qué cree que la gente viene aquí a hacer? Es una tradición y es un sitio turístico. La gente asciende los primeros domingos del año durante 7 domingos seguidos por una promesa en cuestión de fe, porque trabajo, salud, bienestar natural. Aquí consigue el canelazo, la corriente con hierba, las camándulas, los escapularios que son muy tradicionales de toda la vida. Durante más de 80 años estamos en esta labor. Perfecto, perfecto. ¿Más de 80 años lleva este sitio acá? Perfecto. ¿Y siempre han comercializado lo mismo? O... Sí, la artesanía, la aguardiente con hierba. El té de coca es más reciente. Es más reciente, perfecto, sí. Pero el licor, el de hierbita, el chocolate, la guacamole, sí, toda la perfecto. Una pregunta, ¿la gente que viene aquí viene toda por fe o...? No, hay unos que vienen solo por visitar el sitio como turistas, ¿no? Como parece llamativo, por mirar la ciudad, por hacer ejercicio. Llegar a la montaña a pie se puede llegar con Sí, perfecto. Bueno, pero la mayoría de gente viene por la educación, digo, por la religión. Por la fe, sí, por la fe. Perfecto. Me pregunto, ¿usted cree que la fe que tiene la gente viene desde la escuela, de los hogares? De los hogares. Sí. La educación poco influye con la religión. Para mí no marca. No marca. Marca más la familia. Ah, ok, la familia. Perfecto. No, señor Eduardo, le agradezco mucho. Me encantó haber conocido el producto y que tenga buen día. Muy amable. Gracias, chao. Ya. Bueno, estamos con Angélica. Angélica es una de las visitantes que viene a Monserrate los domingos. ¿Viene todos los domingos a Monserrate o...? No, muy esporádicamente. ¿Hace cuánto no venía? Hace más de 5 meses. ¿Y en sano juicio? 5 meses, sí. Ah, y está en sano juicio. No, yo sí estoy en sano juicio, que está tomado es él. Ah, perfecto, bueno. Y cuénteme, ¿usted a qué viene? ¿Qué viene? Pues primero vine porque fue con la maravillosa idea de venir y no pues como por salir de la rutina, la verdad. Para cambiar de rutina. Porque me ¿Por levantaron a dónde las 6 vino? de la ¿Por mañana. las escaleras o por el...? No, por las escaleras. Por las escaleras, perfecto. Bueno, una pregunta, Angélica, ¿por qué cree que la gente viene acá? Pues algunos lo hacen por turismo, otros lo hacen por religión, por venir a la misa, otros lo hacen por deporte. Perfecto. Y ahí nosotros lo hacemos de despacho. Despacio, o sea, no había nada que hacer un domingo y No, decidieron me subir a llamaron loma. a las 6 de la mañana, entonces vámonos a Monserrate. Qué borracho. Ah, bueno, buen plan, buen plan. La mayoría de gente que viene acá es más que todo por carácter religioso. Pues la verdad a mí me parece que eso es como repartido entre todo, porque pues creo que la mayoría de gente que viene es como por algo familiar, muy poca. No he visto que pues la gente que viene a la misa entra, ora un rato y sale. O sea, no son de las personas que quedan en la misa, pues se quedan toda la hora, ¿no? Pero las personas que vienen a veces que piden descansos, subiendo el cerro, otros de rodillas y todo eso, ¿qué los impulsa a hacer eso? Esos amigos? más son por promesas que hacen. Promesas. Esas promesas que pronto le piden algo a, no sé, al señor. ¿Cómo se llama? El de Monserrate. Eso. Esa vaina. ¿Usted cree en esas cosas, Angélica? La verdad. No. ¿Qué opina de esas personas que hacen eso? Pues cada cual tiene su manera de pensar, ¿no? Sí. Perfecto, perfecto. Una pregunta. ¿Usted cree que en los colegios, en las universidades, desde la escuela, la religión sí toma fuerza? O sea, en la educación está muy sesgada por la religión o no. Eso se ha ido perdiendo con los años. Sí. Antes era así, antes sí la religión era bastante fuerte en las familias, desde la familia sí va, pero ahorita en estos momentos no.
¿qué opina de la educación en Colombia? La educación en Colombia. Estudié en el ICES, pero me tocó pasar. Bueno, pues la educación ahorita en Colombia se ha convertido en algo ya como porque es un requisito de bachiller, Sí. ya para conseguir un trabajo, lo que salga, pero no porque realmente sea algo que aporte intelectualmente. Entonces, Digamos que la educación no influye, aquí en Colombia no influye mucho en la sociedad. la verdad no, porque prácticamente los chicos que estamos viendo que están saliendo de del colegio son personas que terminan en las calles, con pandillas, en problemas, o los pocos que quieren hacer algo pues terminan, o sea, estudiando, y no es por denigrar ni nada, pero pues en institutos, como por tener algún técnico o algo algún ya. título o algo como por... Exacto, como por llenar, sí, exacto, sí. Una pregunta. Bueno, en la educación, ¿la gente sí conoce su historia o poco ya conocen la historia de su país, de cómo por decir todo esto, en Monserrate, No, Bogotá? ya eso La ya gente se ha poco perdido. conoce su historia, sí, Eso ya se ha perdido totalmente. se ha perdido totalmente. Perfecto, bueno, pues Angélica, le agradezco mucho y pues Vale. tómese otro. No, Muchas que gracias. se la tome, que está por allá, Ah, feliz bueno. tomándose su cerveza. No, muchas gracias por la colaboración, muy bacano. Vale. Y nos encontramos con el señor Luis Eduardo, también es miembro del Sindicato de Comerciantes y Vendedores de Monserrate. Estamos hablando un poco con él porque nos pidió que le colaboráramos con una firma, porque están recolectando, necesitan recopilar 35.000 firmas. Don Luis Eduardo, cuéntenos por qué necesita recopilar 35.000 firmas. Porque el Consejo de Bogotá nos exige 35.000 firmas con el propósito de ser proyecto de ley y poder tener los mismos beneficios de la reserva forestal y del cerro como tal. Se dice que él es patrimonio histórico y cultural, más no sus actividades. Sí. Y eso es lo que estamos queriendo tener, igualdad de derechos. Perfecto, sí. Bueno, el sindicato tiene casi 80 años, tengo entendido, ¿cierto? Y resulta que ahora toda esta zona de comercio que hay aquí en el Cerro de Monserrate, en el santuario, la van a privatizar. La quieren sacar. ¿Quiénes quieren organizar eso? Desafortunadamente, pues el distrito Sí. es uno de los que está encabezando todas estas áreas y ellos son los que quieren tomar el control, como lo han venido haciendo con muchos espacios públicos que nos han quitado. Les vuelvo a repetir lo que fue el espacio público del Salitre, lo que es también el Parque Simón Bolívar, donde podíamos disfrutar de todas estas actividades totalmente gratis. Ahora no lo podemos hacer porque toca cancelar, toca pagar por ello. Evitemos esto mientras lo podemos hacer, y si el Consejo nos pide esta cantidad de firmas, yo sé que la comunidad nos va a colaborar y lo lograremos. Lo lograremos porque esto es para el bienestar de todos nosotros y debe ser como espacio público. Como tal. Bueno, ¿y qué opina la iglesia al respecto? La iglesia tiene otra versión totalmente diferente porque ellos dicen que eso es privado y tienen razón porque la parroquia como tal es privada porque le pertenece a la basílica. Sí. Y eso es de ellos, a la curia. Sí. Entonces eso es de ellos, eso ya es otro término que manejan ellos totalmente diferente al que la comunidad puede mirar, puede disfrutar. Yo creería que más adelante con el torniquete que tienen abajo, si vamos a venir a hacer deporte tenemos que comprar una tarjeta tipo Transmilenio y nadie va a subir si llegase a suceder eso. Y eso se llama privatizar. Pero, o sea que la iglesia está como apoyando esa iniciativa. De privatización, sí, claro. ¿De privatización? Sí, claro. ¿Y para qué son los torniquetes? Los torniquetes es con el propósito de contabilizar la cantidad de gente que sube. Una de ellas es para tener el control de 7.200 personas que deben haber en el cerro y no pasarse de esa cifra porque correría el riesgo de colapsar y haber un derrumbe. Entonces esas cosas son las que tenemos que tener en cuenta. O sea, tiene dos propósitos, contar cuánta gente hay para ver si es rentable implementar eso de cobrar la entrada, la tarifa, y aparte de eso es para control de la capacidad de visitantes. Perfecto. Entonces usted me dice que la iglesia va a tomar eso como un negocio, la visita de los feligreses y de las turistas va a tomarlo también como por parte del negocio. Pues no podría decidir por lo de la iglesia porque eso es una entidad totalmente diferente a la que yo estoy manejando. Pero la alcaldía sí ya propuso eso. Eso ya está como proyecto y ya viene de años atrás. Desde años atrás, Estoy en esta hablando administración. Desde 2011
desde el 2011 para acá que fue reabierto el camino Sí. y que se estuvo aquí prestando apoyo para ello. O sea que eso fue bajo esta administración. Sí, claro. Ok, perfecto. Entonces eso es lo que estamos tratando de evitar, que se nos privatice el Cerro de Monserrate porque es espacio público. Don Eduardo, la mayoría de gente que viene aquí viene porque Vienen con propósitos diferentes. Uno es por hacer deporte, el otro con el fin religioso. Promesas que han pues programado al señor de aquí de Monserrate, al señor caído. Pero la gran magnitud viene es como pues a eso, términos religiosos. términos religiosos. Sí, claro. Ah, perfecto. Bueno, Eduardo, le agradezco mucho. Bueno. Lo dejo para que continúe con su Ok, muy recolecta. amables, gracias. Muy amable. Gracias. Bueno, nos encontramos a 150 metros de la entrada principal. Hay unos torniquetes, al parecer son para medir la cantidad de gente que ingresa. Por medidas de seguridad. Para medir qué cantidad de gente por medidas de seguridad, porque posiblemente se genera un derrumbe después de cierta cantidad de gente. 7.200. Hay un medidor de estatura, pero nadie lo controla, entonces pues no sé qué fin tenga. Al parecer se dice que estos torniquetes también tienen un fin, no sabemos si es cierto hasta el momento, y es en un futuro, parece que es para cobrar un valor mínimo por el ingreso del sendero a pie. Entonces, pues, como pueden observar, bastante gente entra y sale y esperemos que no sea lo que estamos pensando. Estamos justo al frente de la entrada del Callejón del Embudo. Este es uno de mis lugares favoritos de esta ciudad. Aquí la gente que frecuenta es gente de academia, gente de otros lugares, de otras culturas. Aquí queremos saber un poco sobre la educación con la sociedad, cómo se encuentran en este punto y la gente qué opina de eso. Cuando estuvimos arriba en el Cerro de Monserrate, no ese es el Guadalupe, arriba en el Cerro de Monserrate confrontamos la religión con un poco de la sociedad y la educación. Aquí ya es otro cuento distinto. Vamos a hablar qué pasa aquí, qué es lo que piensan, cómo perciben el país, cómo perciben la historia. Aquí hay mucha historia por contar. Así que nada, bienvenidos a La Candelaria, bienvenidos al Chorro de Quevedo que está más adelantico y vamos a averiguar. Yo, mija, la cual desde que uno llega ya nada más a cruzar el andén para entrar a lo que es La Candelaria, que es de aquí para allá, uno puede ver que aquí la gente y la atmósfera y todo es referente a la cultura, de la historia, de la identidad. Todo se expresa en arte, en cultura. Aquí podemos ver que la gente siempre trata de que no se olvide nuestro patrimonio cultural, que es demasiado vasto de lo que conocemos. Hay parte que desconocemos porque simplemente la ignoramos. Parte de eso es nuestra cultura muisca. La cultura muisca nos ha dejado un legado muy grande, el cual aquí muchas veces lo utilizamos solamente para algo, que es tomar chicha. Cada vez que nos hablan de muiscas, lo único que tenemos de eso que es la chicha. Eso es lo único que nos dejaron ellos. Lo demás como que lo hemos ido olvidando. Igual pues vamos a mirar qué pasa de aquí en adelante en el Callejón del Embudo. Cuando quiera. Ya. Bueno, nos encontramos en la Plaza del Chorro de Quevedo. Como nos podemos dar de cuenta, es una parte principal de cultura. Tuvo que ver mucho con la fundación de Bogotá. Acá vienen muchos universitarios a relacionarse con conocimiento, a pasar un rato agradable. Y nos vamos a dirigir a preguntarle a algunas personas qué piensan sobre esta parte, por qué tanta historia, por qué tanta cultura y por qué les gusta venir acá, solo por visitar o por conocer nueva información y llenarse de conocimiento y de cultura nueva. Pues hay una cosa. Nos encontramos en la 12 con tercera a media cuadra del Teatro La Candelaria. Estamos buscando a alguien que nos colabore con una entrevista. Aquí como que la gente es un poco más, pues no tiene tanta disposición para colaborar, quién sabe por qué razón. Estamos buscando
un sitio que me interesa para averiguar un poco sobre la sociedad y la cultura de unos personajes extranjeros que viven acá hace algún tiempo y quiero que me hablen un poco sobre cómo perciben la vaina acá. ¿Qué es la gente que frecuencia ese lugar? El centro histórico de Bogotá es uno de los más preservados de Latinoamérica. La Candelaria siempre se ha reconocido como un lugar lleno de arte e historia trascendental. Es un lugar lleno de memoria de poetas, pintores, músicos y todo tipo de expresiones. También se puede percibir y observar que carga con el peso de muchas vivencias, con el eco de miles de gritos de inconformismo y también de aprobación. El centro de Bogotá es un sitio donde se vive la academia. Universidades como la Distrital, la Jorge Tadeo Lozano, los Andes, Externado y muchas otras acogen diariamente a miles de personas que caminan las calles del lugar más sabio y más bohemio de la ciudad. No era acá. Era ahí, sí. Es acá. Está cerrado. ¿Es ahí el bar? Sí, de una, sí. Sí. Pasa. Dale, Cami. Estamos con Alex, él es oriundo de España. Oriundo de España, lleva 5 años viviendo en Colombia y conoce ya muy bien esta zona y la gente que todos los días deambula por acá. Así que él nos puede hablar un poco sobre cómo perciben esas personas su propia identidad, el bogotano, el colombiano, cómo sí conoce su historia. Estamos en un lugar de mucha connotación histórica y queremos saber si él ve que aquí los colombianos sí conocen su historia, su identidad y sobre todo pues, queremos saber qué opina sobre la educación de los colombianos, cómo tratan a las personas y cómo ve, usted puede entablar, no sé, un colombiano, cómo... Pues, ¿qué tal? ¿Es para National Geographic? No. No, pues... bien, 5 años llevo aquí en Colombia y te digo que la verdad es que me gusta. Estoy mirando para allá porque tengo que ver la empresa, ¿no? Sí, claro. Y los colombianos realmente son lo mejor de Colombia, ¿no? La gente. La gente, sí. A nivel cultural un poquito bajitos. Estamos bajos de cultura, bastante. La mayoría, oye, la mayoría no saben ni dónde queda el Museo de Botero. Así es, ¿Sí? Así de mal, así de mal. O el Gabriel García Márquez, están aquí parados y dicen, oye, el Gabriel García Márquez, ¿dónde queda? O sea, al menos a nivel de situación geográfica, cultural, mal. Y la estudiantil, peor. Sí. O sea, yo no meto, mi hija va a entrar al colegio, tengo una hija de 4 años, cumple 5 ahora el 18 de noviembre. Sí. Y la voy a meter en un colegio privado. De hecho ya pasó al colegio Veracruz, sí, porque los colegios distritales que he visto en la zona dan miedo. O sea, con todo respeto, a mí me da miedo. Me habría dado miedo estudiar en un colegio así. Y el nivel académico que uno ve es bajo. Yo no es que sea sí, bachiller en España, ¿no? Sí. Pero bueno... Igual, o sea, se nota como diferencias entre un colegio privado y un colegio público, se nota mucho, ¿usted puede ver eso? Sí. En un colegio, sí. Sí. En todo, en el nivel académico. En el nivel académico y las personas, pues los docentes.
Sí, Sí, en todo. ¿Y en las universidades? ¿De universidades tiene, no sé, Pues conoce algo? conozco algo, pero más bien poco. Sí. Mi mujer trabajaba en la Universidad Pedagógica, sí, y aquí he visto las privadas. Se pierde mucho tiempo en tirar papas, bomba y esas cosas, sí, muchas excusas para no hacer ni mierda. Se manifiestan por todo, porque aquel hizo, porque no hizo, ¿sí? Porque la ley va, porque la ley no va, y pienso que son muchas excusas para perder el año. ¿Y por qué se quiso quedar aquí en Colombia y no regresarse al país? Es que yo no vengo de España, soy español, pero estuve primero en Francia, Nueva York, Venezuela, 8 años, y estuve yendo y viniendo de Venezuela a Colombia, Venezuela, Colombia, hasta que... ¿Se enamoró? Hasta que mi mujer quedó embarazada. Y me vine a asumir la responsabilidad. Bien. Bueno, Alex. Usen condón. Sí. Bueno, Alex, pues vemos que conoce bastante de la zona y pues la verdad sí quedamos como perplejos al ver que la gente no conoce el Botero, que es... Museo Botero. No lo conocen, Es el artista que es... número 1 de Colombia a nivel internacional. Un artista reconocido a nivel mundial, no lo conocemos aquí. Se nota que nos desconocemos mucho. Sin embargo, me habla usted que los colombianos son como lo... En sí la gente colombiana es como lo que más... Más las colombianas, ¿no? Sí, ok. Sí. Bueno, bien, Conoce más los colombianos. En general, sí, claro. Perfecto. Bueno, vale, le agradezco mucho entonces este corto cuestionario y muchas gracias y pues Gracias. por acá nos veremos de nuevo. Listo. Estamos con Óscar. Óscar es una persona, ¿cuánto tiempo? ¿Es de Bogotá? No, yo soy de Simijaca. ¿Simijaca? Sí. Santander. Cundinamarca. Sí. No sabemos de historia. Sí, eso veo. Y bueno, ¿cuánto tiempo lleva viviendo aquí en Bogotá? Aquí en Bogotá como unos 30 años ya. 30 años, perfecto, sí. ¿Y siempre ha estado viviendo por esta zona? Aquí en la Candelaria. En la Candelaria, perfecto. ¿Y qué conoce de la Candelaria? No, yo inicialmente, o sea, pues llegué aquí porque aquí se fundó casi todo el movimiento teatral colombiano. El primer teatro que hubo, Teatro La Candelaria, está aquí, la primera sede de la Corporación Colombiana de Teatro. El maestro Santiago García. El maestro Santiago García y todo eso, ¿no? Sí. Entonces llegué aquí por eso, pero pues me encantó mucho el barrio, o sea, me gustan las casas, me gusta la arquitectura, el ambiente, me gusta caminar mucho por aquí, o sea, me siento identificado con la zona y me parece pues, bonito para ir por lo que es el lugar histórico de Bogotá. Es el lugar histórico de Bogotá. Arriba, por ejemplo, en un sitio que se llama El Chorro de Quevedo, que ustedes de pronto lo identifican. El Chorro de Quevedo, la historia de Bogotá nació en El Chorro de Quevedo. O sea, realmente no fue aquí abajo en la Plaza Bolívar, como dice la historia, sino fue en El Chorro de Quevedo, donde hicieron la iglesia, que es el Palomar del Príncipe, y las 12 primeras casas que hubo aquí en Bogotá. Las 12 primeras casas. Que aquí en Bogotá. Lo otro pues fue durante toda la época de la colonia y la época de la independencia, pues fue fortín de muchos paladines de la libertad, ¿no? Entonces en la otra cuadra tenemos la casa de Antonio Nariño, la casa de las leyes. Ahí en esa casa hay sembradas 4 palmas que significan los 4 naciones que libertó Bolívar. Una de las palmas se llama Ecuador, la otra se llama Colombia, la otra se llama Venezuela y la otra se llama Perú. ¿No? Esto enseña la casa de Manuelita Sáenz, el Teatro Colón, todo eso por la otra calle, el Teatro Colón. Y está el Senado de la República o el Palacio de San Carlos, que es pues, de donde gobernaba Bolívar, ¿no? ¿Qué más les puedo decir yo? O sea, sí, eso es básicamente, o sea, es por lo que me gusta ir aquí en la Candelaria, es por todo ese poco de recuerdos y por esa memoria histórica que tiene. Ahorita estamos parados aquí en el Centro Cultural Gabriel García Márquez, que es la construcción más nueva que tiene el barrio. Es una donación que hizo
la Secretaría de Educación de México, de Educación y Cultura de México a Bogotá, ¿no? Toda la construcción más nueva, de resto todas las construcciones son construcciones coloniales y antiguas. ¿Y cree que los colombianos tienen cultura? Se está adquiriendo. Los colombianos, lo que pasa es que para Colombia es muy difícil tener una identidad nacional porque somos muy diferentes todos. Bolívar nos reunió a la fuerza a muchos. Entonces no hay mucha igualdad entre un pastuso y un guajiro. Lo único que nos une como colombianos y que nos identifica como colombianos en todas partes del territorio es el sancocho, porque nosotros también somos un sancocho de culturas, entonces el sancocho es lo único, a cualquier parte donde vaya usted va a conseguir sancocho, y eso es lo que somos, pero se está formando, se está considerando una cultura muy bonita aquí en Bogotá sobre todo. Una pregunta, Oscar. Usted, pues que aquí ha sido testigo de la gente que va y viene y de muchas historias. Usted percibe que la gente, por ejemplo, la historia que usted conoce, la mayoría la conocen su historia. Sí, hoy en día hay una preocupación por parte de algunas autoridades como el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación, de que la gente conozca su pasado, porque como dicen por ahí, el que no conoce el pasado está condenado a repetir los errores, ¿no? Entonces pienso que sí que está desarrollando y que hay un muy buen trabajo. Hay muy buen número de guías aquí dentro de la Candelaria que conocen muy bien. Hay mucho interés de parte de los visitantes colombianos que vienen de fuera, de Antioquia, del Valle, de Santander, por conocer la historia. Y una cosa muy interesante, mucho interés de los extranjeros. Los norteamericanos, los mexicanos quieren venir aquí a la Candelaria a conocer lo que fue esto. Entonces eso me parece interesante. Es un sitio que siempre va como a conservar la historia. La historia, sí, claro. Que siga siendo así. Que siga así, sí. Que la gente cada vez que venga no venga como a tomar una foto monumento, sino que vaya más allá del monumento. Sí, claro, que lo viva, ¿no? Que viva la historia, sí. Que camine y viva la historia. Que conozca un poco más de una pared o de alguna arquitectura. Eso. Bueno, muchachos. Le agradezco mucho. Gracias. Estoy muy bien, muy bacano. Gracias. Como toda la historia. Bueno, listo. Gracias. El cuento de los balcones de la Candelaria de la universidad. Estamos aquí al frente del Palacio de Nariño, aunque ya no es un palacio porque ya estamos siendo gobernados por reyes, ¿sí? Es la Casa de Nariño, es en donde está ubicado el Poder Ejecutivo, donde se hacen los proyectos y se toman decisiones para hacer el sancocho que tenemos de sociedad. Esta sociedad que definitivamente no sabemos qué identidad tiene, esa falta de cultura y hasta las medidas tan extremas que tenemos acá que ni siquiera nos dejan andar por nosotros tenemos el derecho porque es el territorio que nos corresponde, aunque pues aquel que manda es el presidente. Nosotros no podemos hacer nada en este momento. Tratar de cambiar la sociedad, empezarla desde nosotros mismos, desde la educación, empezar a cambiar los puntos de vista. Pues nada, aquí encontramos ahora el poder legislativo, las oficinas del Congreso. Lo que dice el gobierno, ellos dicen si es o no es. Entonces, al final, nuestro rey no es nuestro rey, porque ellos son los que mandan. El Congreso es el que dice que son los que representan el pueblo. Son los que representan el pueblo, los que elegimos para que se ganen un poco de plata y se duerman durante toda una asamblea. Eso es lo que vemos en esta parte.
Allá tenemos el Capitolio Nacional. Encontramos aquí encontramos el colegio Fray Bartolomé, uno de los colegios que fue representativos en la fundación de la Universidad Javeriana, en donde se hicieron las reuniones de los jesuitas. Fue un colegio enviado por el Papa. Ese fue un colegio representativo porque el Papa siempre estuvo muy al tanto de todo ese proceso de fundación de esta universidad. Es otro sitio que no sabemos qué tipo de personas estudian ahí. Creemos que son personas de estratos altos, hijos de presidentes posiblemente, de personas, de congresistas. Ahí han salido presidentes. Han salido presidentes han estudiado ahí. Hace parte de la historia de Bogotá y de todo el país. La catedral primada. Esa punta de la iglesia que hay allá es la catedral primada. Nos encontramos en el Colegio San Bartolomé antiguos de Bogotá. Es el colegio que fue fundado por jesuitas, mandado por el Vaticano, y este es un colegio de los que fue la parte principal para crear la Universidad Javeriana, como lo habíamos hablado, y está ubicado en la parte principal, una de las partes principales de la Plaza de Nariño. Y al respaldo de este colegio se encuentran las oficinas de la Casa de Nariño. Y al lado se encuentra el Capitolio Nacional. El Capitolio, y al lado se encuentra, como podemos ver, la alcaldía. El Congreso. El Congreso. El Palacio de Justicia, y la Catedral Primada de Bogotá. Y la Catedral Primada de Bogotá, que podemos ver una parte. Y ahorita nos vamos a encontrar con más historia de Bogotá. Mayor de Bogotá. Este es el lugar donde gobierna el señor Gustavo Petro hoy en día. Ahí ha pasado el señor Enrique Peñalosa, ha pasado el mismísimo Andrés Pastrana Arango. Antanas Mockus estuvo 2 veces gobernando, administrando la ciudad desde este lugar. Hoy en día se puede denominar como la fuerza que contrarresta el poder gubernamental, ya que tienen ideologías diferentes. La alcaldía de Bogotá es uno de los cargos más importantes del país, pues porque a partir de ese se transforman muchas cosas de la ciudad, las cuales influyen sobre parte del territorio nacional y sobre la cultura ciudadana y la identidad de los bogotanos, que se ha perdido mucho. Los bogotanos no saben ni de dónde vienen. Bueno, para hablar un poco sobre la alcaldía y cosas que han como marcado la historia de este lugar, pues bueno, hablemos un poco pues de cosas que han nacido aquí. Aquí nació el Transmilenio. Aquí el señor Enrique Peñalosa, hace un poco más de 10 años, fue que empezó con esta idea de modernizar el sistema de transporte masivo. Aquí se empezó a hablar un poco más sobre acabar con la corrupción, sobre más educación, que siempre lo planteó el señor Antanas Mockus, porque el lema de él siempre fue educar a las personas. Las personas tienen que estar más educadas, menos violencia, más educación, menos armas, más educación. Creo que eso es muy importante, porque si nosotros tenemos buena academia, podemos saber quiénes somos y podemos mejorar la sociedad. ¿Listo? Bueno, justo al otro costado, pues ahí cruzando, encontramos el Palacio de Justicia. El Palacio de Justicia es el lugar en el que se toman todas las decisiones del Poder Judicial. Ahí es donde
se determinan ciertas leyes donde nace todo el poder con el cual la justicia en Colombia rige. Aquí vemos que la justicia es como un poco corta y floja con algunos y con otros que de pronto no la merecen es un poco más rígida, hay como un desequilibrio. Vemos que viene un poco decorada, siempre uno la encuentra con algún dibujo, algún retrato o algo así. Vamos a ver por qué la gente le escribe al Palacio de la Justicia y qué le escribe. Miremos. El Palacio de Justicia, entre las cosas que hay que destacar, en el año 1985 fue tomado por el M-19, una toma que duró 3 días, en la cual pues todavía hay misterios sin resolver sobre personas que no encuentran. Y todo fue porque el M-19 demandaba que el presidente en la mitad de la Plaza de Bolívar, que para esa época era el señor Belisario Betancourt, saliera y rindiera por hechos que estaban afectando el país. Querían simplemente someterlo a juicio público en la plaza delante de todas las personas. El presidente prefirió no dar la cara, llenó esto de tanques, de soldados, prácticamente esto quedó destruido, muchos murieron. Para esa época estaba la señora Noemí Saninde, ministra de Comunicaciones, y no prohibió, censuró cualquier noticia referente a eso en vivo porque no querían que supieran qué pasaba justo en ese momento cuando tomaron el palacio. No querían que vieran qué fue lo que sucedió. ¿Listo? Como vemos, parece que se acerca la patrulla presidencial con toda su caravana. En fin, vamos a ver un poco cómo es este show, todo esto. Parece que tenemos imágenes en vivo de Su Majestad el señor Santos. Vemos que vemos una caravana de vehículos, como una película de Hollywood. Parece que como siempre los colombianos somos muy paranoicos, o de pronto es que nos necesitan cuidar tanto por tantos pecados. Bueno, todo esto son frases de inconformidad, de protesta contra las cosas que rigen aquí. Aquí todo el mundo está hablando de la justicia, pero aquí la justicia parece que está muy corta. Tanto así que hoy en día no se sabe a ciencia cierta quién va a pagar por el crimen de Jaime Garzón, una de las personas que tanto criticó esto, que tanto criticó el paramilitarismo. No se sabe de dónde vino la orden de que lo desaparecieran. Si vino de aquí o si vino de justo al frente, donde está el Capitolio y detrás la Casa de Nariño. No se sabe quién dio la orden y quién cometió tal hecho. Jaime Garzón fue una de las personas que más criticaba ya que decía que aquí se respaldaban solamente algunas personas, que no sabía quienes representaban las leyes del país, porque habían ciertos grupos paramilitares representando el gobierno, o mejor dicho, representando el pueblo por medio del Senado. Eso es un poco como de lo que nos dijo Jaime Garzón durante mucho tiempo, lo que él siempre quiso como insistir para que la gente supiera. Ese periodismo real que se perdió y que ya muchos tratan de imitar o tratan de hacer algo similar de ese mensaje que él daba, pero no surgió. Bueno, sigue. De Colombia. Existe ahí como
como una paradoja entre la historia de cómo surgió Bogotá. Según la historia normal, pues, o según como la tenemos entendida, dicen que todo nació aquí, en la Plaza de la Niña, aquí en la Plaza de Bolívar. Aquí supuestamente fue donde nació todo de Bogotá, supuestamente por dos cosas. Decían que querían que Bogotá saliera aquí, ya que Bogotá estaba protegida por dos cerros para que los caciques, para que el cacique Ubaque no viniera aquí a atacar la ciudad, pues porque por ese momento, como supieron, los desplazaron de la zona los colonizadores. Lo fundaron en 1538, el 6 de agosto, por Gonzalo Jiménez de Quesada. Dice que aquí fue la primera piedra y que de aquí se originó todo. Eso parece, por eso es lo que cuenta todo el mundo. Sin embargo, pues hay gente que de pronto nos cuenta otro tipo de historias sobre cómo nació Bogotá y en dónde nació realmente. Esa es la Catedral Primada. Entonces aquí tenemos como, en verdad, cómo es que se... digamos como los lazos con los cuales se mueve la marioneta del país, con los cuales nacen las leyes, hacia dónde nos quieren orientar, ¿qué son? Los representantes del pueblo, que son los parlamentarios, el gobierno, que está representado por el presidente, que es el poder ejecutivo, la justicia, que es donde algunos pagan y otros no, quién sabe por qué. La Iglesia envió al Vaticano para que formara a sus líderes hace más de 500 años, el Colegio Fray Bartolomé. Y por último, la Iglesia como siempre, aquí por lo menos en Colombia, ha tenido mucho poder en muchas decisiones. Así que aquí está el centro del poder, el verdadero centro del poder del país. Aquí es donde la gente tiene que tener en cuenta a quienes coloca en cada uno de los lugares donde está eso. Si la gente no analiza, si la gente no conoce su historia, no conoce las heridas que ha tenido, las cosas que le han pasado, esto va a seguir así, lleno de grafitis de gente que está inconforme, de gente que prefiere colocar música y hacer fiesta sin ni siquiera saber qué es lo que está pasando en otros lugares, en otros rincones del país donde en este momento ni siquiera tienen agua potable, después de tanto tiempo, aquí. Así que el ejercicio que nosotros, mi compañera Hilda, mi compañera Alejandra, usted Miguel y yo queremos decirles a todos ustedes con todo lo que hemos visto cuando nos fuimos hasta el Cerro de Monserrate, y que les mostramos cómo la gente era tan devota y la gente como desconoce ciertas cosas, es eso, que sepa dónde está parado, que sepa a quién le va a dar el aval para que nos gobierne, para que tome una decisión que lo pueda afectar a ustedes después, para que esto no se llene más de armas, sino que se llene más de libros, para que la gente se documente, la gente tenga nuevas ideas y por fin como que nos despertemos un poco de este perplejo en el que estamos, en el que somos felices porque Colombia ganó un partido. Mientras que en Colombia ganaba un partido, había gente muriéndose de hambre en el Chocó, habían desplazamientos en el Caquetá, en todo el Catatumbo, porque nadie sabe lo que pasa, porque simplemente nos dedicamos a sentirnos orgullosos porque Shakira ganó un Grammy. O la última noticia que un bebecito se le sentó en la silla al Papa. Eso nos pone felices, pero eso no significa nada, eso no ayuda para nada. Lo que ayuda es en verdad las buenas decisiones, y las buenas decisiones las tenemos las personas conscientes. Tomen conciencia de quienes colocan en todos estos lugares. Muchas gracias.